Capítulo 2. Los ignorantes son asustadizos. La Academia de Magia y Fuerza Babilonia poseía la mayor parte de la tierra en el imperio de Lancelot. Y tenía la más alta reputación dentro del imperio. Era también una de las instituciones de formación más importantes para los magos y caballeros del imperio. La academia se dividió en varios departamentos, que consistían en luz, oscuridad, fuego, agua, viento, tierra, trueno, invocación y espacio. Cada departamento tenía su propio edificio de clase independiente, biblioteca, laboratorio, campo de entrenamiento, y el distrito de viviendas como si fueran ciudades pequeñas. Brian era un esclavo trabajando para el departamento de necromancia, que era una subcategoría del departamento de magia oscura, debido a que los estudiantes de necromancia tenían que trabajar con esqueletos, zombies y similares, así como el hecho de que departamento había desaparecido del radar durante muchos años. No solo era el más impopular, sino también el más débil. Incluso otro departamento de estudiantes de magia oscura se burló de los estudiantes de necromancia y no se dignaban a formar equipos con ellos. Brian había pertenecido al más débil y despreciado departamento en sus 6 años de hacer recados para la academia, añadiendo a eso sus tareas especiales de transportar cadáveres y esqueletos. Él había sido sometido a un castigo sin fin. Cada día era un infierno para él. Ansuo siguió los recuerdos de Brian y llegó a un pequeño sendero en las montañas situadas en la parte trasera de la academia. Entró por una pequeña puerta reservada especialmente para los esclavos que volvían en la noche. Otros estudiantes habían quedado dormidos desde hacía mucho tiempo, porque era medianoche, desde que Ansuo estaba tomando un camino aislado. No encontró a nadie en su camino de regreso. Observó su entorno a lo largo del camino y se percató que el estilo arquitectónico de la Academia Babilonia era similar a algunos de los países de Europa Occidental en la Tierra. Finalmente regresó a la zona designada para el departamento de necromancia con un poco de esfuerzo. Brian vivía en un almacén, un lugar apropiado para su posición. El almacén estaba lleno de objetos aleatorios, siendo en su mayoría basura o ingredientes que quedaban de los experimentos. La mayoría de estos artículos esperaban la organización y disposición de Brian. Los estudiantes de nigromancia a menudo lanzaban sus objetos indeseados a través de la ventana del almacén para que Brian se encargara. El almacén no era muy grande para empezar, excluyendo toda la basura al azar. La única otra cosa presente era una pequeña cama de madera. Incluso esta cama a veces estaba cubierta por una montaña de basura, ya que los estudiantes nunca prestaron atención a donde arrojaron sus artículos no deseados. La primera cosa que Brian hacía cuando terminaba su trabajo tarde en la noche era limpiar la basura que estaba en su cama. Tendría que deshacerse de ella antes de que alguien se despertara a la mañana siguiente y luego volvía su atención a los demás. Cuando Ansuo entró en sus aposentos, que parecía más un basurero, sus ojos se empañaron y él sintió profundos dolores de simpatía por él. Desgraciado joven, ¿cómo pudo haber sobrevivido esos 6 años? El aire del almacén era asqueroso. Incluso abrir las ventanas tenía muy poco efecto, ya que el olor era exudado por la montaña de basura. Había más objetos apilados en la cama pequeña. Parecía que algunos habían continuado con el hábito de tirar basura aquí incluso después de la muerte de Brian. Cuando Ansuo barajó los pies, sintió que incluso dar unos cuantos pasos era tarea ardua. El suelo estaba cubierto de basura abandonada. Finalmente llegó a la cama y estaba a punto de limpiarla,
como Brian siempre lo hacía. Pero Ansuo no era Brian. Cuando estaba a medio camino, Ansuo sintió un estallido de rabia. Al principio, este enojo fue solo mediocre. Pero, el yuan mágico dentro de su cuerpo reaccionó a la ira y comenzó a moverse rápidamente, alimentando su rabia. Finalmente, Ansuo interrumpió bruscamente sus movimientos y denunció ferozmente. No soy Brian. No soportaré esto. Brian oh Brian. Ya, que he ocupado tu cuerpo. Déjame ayudarte a castigar a Lisa. Ansuo no sabía que, de acuerdo con su personalidad original, nunca habría actuado impulsivamente en sus pensamientos. Aunque lo hubiera querido, el de antaño solo tenía la voluntad de pensar cosas malas. Pero carecía de coraje para actuar. Salió del almacén y se volvió hacia las habitaciones femeninas. En el silencio de la noche, se dirigió sigilosamente hacia el distrito de viviendas. Brian a menudo había limpiado aquí y era así bastante familiar con la zona. Por supuesto, también sabía dónde vivía Lisa. La necromancia mayor tenía mucho menos estudiantes que los otros departamentos. Y por lo tanto cada estudiante tenía su propia habitación. Cada habitación era espaciosa por dentro y tenía todas las necesidades básicas. Esto era el cielo en comparación con la casa de basura de Brian. Lisa vivía en el segundo piso, y Ansuo no podía entrar por la noche. Lo bueno es que había un árbol grande junto a su ventana. Aplastó su cuerpo y subió por el tronco como un mono flaco. Podía mirar por la ventana si estaba de puntillas. Ansuo estaba secretamente encantado al ver que la ventana estaba abierta. Se levantó y se asomó. La pequeña bruja Lisa había decorado su habitación de color rosa y en realidad parecía bastante lindo. Sobre todo con los juguetes peludos que cuelgan en la pared sobre la mesa. Un ligero olor perfumado se introdujo en la nariz de Ansuo, haciendo que se arrugara. No había previsto que Lisa pudiera decorar su habitación tan lindamente. No podía esperar luchar mejor que ella en una pelea. Y lo sabía. Él miró más de cerca y notó las cortinas de cama de gasa rosa en una esquina de la habitación, que debería ser la cama de Lisa. Sacó una pequeña botella de su bolsa y se ensució un poco de sangre, típicamente usada en experimentos, alrededor de los bordes de sus ojos y boca. Desordenó su cabello castaño después de revisar su rostro en un espejo roto, que Brian había recogido. Cuando volvió a mirarse al espejo, una cara aterradora cubierta de manchas de sangre volvió a mirar hacia afuera. Jeje, si no puedo vencerla, entonces voy a asustarte a morir y... Ansuo estaba bastante satisfecho con su maquillaje actual y asintió con una risa baja. Cuando todo estuvo listo, caminó sobre una rama y se balanceó cerca de la ventana de Lisa, balanceándose hacia adelante y hacia atrás con la rama. Extendió la mano delgada de su hueso y golpeó la ventana de Lisa. Don. Lisa estaba profundamente dormida cuando fue despertada por los sonidos don que venían de la ventana. Ella abrió las cortinas de gasa rosa y salió descalza. Pequeños pies tan blancos como el jade rellenaban una alfombra que también era rosada. Bajo los pacíficos rayos de la luna, los 5 dedos, rosados en cada pie, eran en realidad muy adorables. Lisa era un poco más joven que Brian. Y era la joven de una casa noble. Ignorando lo que le había hecho a Brian, Lisa era una belleza con una cabeza llena de pelo largo, suave y rubio, una altura de 162 centímetros que la hacía solo un poco más pequeña que Brian. Las cejas delicadamente arqueadas, una nariz elegantemente larga y entrañables labios rojos. Vestida con pijama rosa, Lisa no parecía completamente despierta.
Después de que salió de la cama rosa, instintivamente miró la fuente del sonido. Un rostro familiar cubierto de sangre. Rastros petrificantes de sangre que goteaba de los ojos y la nariz. Y un cuerpo delgado que se balanceaba de un lado a otro en la ventana. La mirada vacía de nuevo sin señal de vida. ¡Guau! Un grito espantado llenó los pasillos del distrito de las mujeres. An Suo interiormente sonrió maliciosamente y pensó, voy a asustarte inconscientemente esta vez. Su expresión se hizo más y más escalofriante a medida que sus pensamientos crecían. Después de un rato de mirar fijamente hacia adelante, rodó los ojos hacia atrás y se balanceó aún más fuertemente. Ya no podía ver a Lisa porque había vuelto los ojos hacia atrás. Hubo una súbita falta de sonidos provenientes de Lisa después de ese horripilante grito inicial y continuó durante el gradual cambio facial de An Suo. Probablemente se desmayó. An Suo pensó al mismo tiempo que sonidos de maldiciones realizados por las otras muchachas. Nigromantes. Flotaban hasta sus oídos. Mejor dejarlo mientras podía. De lo contrario estaría en un mundo de dolor si lo atraparan. Un dolor increíble se extendió desde el puente de su nariz justo cuando estaba a punto de revertir sus ojos a su posición original. Otro dolor intenso apareció desde la parte superior de su cabeza, lo que le hizo caer del árbol. La caída despertó todos sus dolores y le hizo ver estrellas. Los ataques cayeron sobre él como lluvia poco después, con una voz gritando cuando golpearon exitosamente. Brian, parece que te salieron. Agallas, te escapaste de la muerte la última vez. Pero parece tu cerebro se pudrió. Me especializo en necromancia y paso mis días con esqueletos y cadáveres. Tú, idiota, trataste de asustarme fingiendo ser un cadáver. Tengo que concedértelo. La futura gran maga Lisa sería incluso incapaz de determinar si un cuerpo tiene un alma. Aunque su cuerpo dolía, su corazón estaba en un estado de dolor aún mayor. Ese tonto Brian pasó 6 años como un esclavo de los estudiantes del departamento de necromancia, pero ni siquiera había recogido este poco de sentido común. Este no era el resultado que esperaba por primera vez que había reunido su coraje para hacer algo malo. ¿Necromancia? ¿Esta maravillosa necromancia podría determinar incluso esto? Había definitivamente un cierto valor en él. Parece que tengo mucho que aprender si voy a sobrevivir en este mundo. De lo contrario, los eventos desafortunados de hoy probablemente ocurrirán de nuevo. A medida que aumentaba la agonía de su cuerpo, An Suo continuó pensando rápidamente mientras aullaba de dolor. La magia del camino oscuro de Chu Kan Lan abarcaba la palabra demonio, mientras que la necromancia tampoco parecía un gran camino. ¿Qué pasaría si entrenara en ambos? ¿Habría conflicto entre ellos o se fortalecerían juntos? Capítulo 3. De idiota a loco. Los pensamientos de An Suo giraron locamente mientras la pequeña bruja, Lisa, le golpeaba histéricamente, agregando moretones y dolor al que ya sentía por todo su cuerpo. El pobre An Suo ya estaba bastante débil para empezar. Ese golpe inicial en la nariz había causado que sus lágrimas salieran y la resultante caída del árbol le hizo marear con dolor. Solo podía encorvarse en una bola apretada en el suelo y presentar un objetivo vulnerable para los ataques de Lisa, su trasero. An Suo se dio cuenta de algo maravilloso después de un tiempo. Ese pequeño yuan mágico empezó a circular por su trasero y alivió algo del dolor. Cuando Lisa pulverizó su trasero, no le dolió tanto, gracias al yuan mágico. De hecho, cualquier lugar que dolía mucho fue aliviado después de que el yuan mágico circulase a través de él. Y en realidad se sentía un poco cómodo. An Suo se sorprendió y pensó interiormente,
El reino sólido en la magia demoníaca es seriamente masoquista. El yuan mágico viajó a su nalga derecha mientras el pie de Lisa se estrellaba y aterrizaba justo donde estaba el yuan mágico. ¡Och! ¡Guau! Un grito agudo y un gruñido sonaron de Anzuo y Lisa respectivamente. Lisa sintió repentinamente que la nalga derecha de Anzuo era más dura que el hierro. Su pie se estremeció de inmediato y ella saltó a gritos. Por otro lado, Anzuo sintió que no le había dolido nada cuando Lisa le dio una patada. Incluso se sintió muy cómodo. Esto era muy diferente a todo el dolor que estaba sintiendo y había conducido a su grito involuntario. La verdad era que su grito había sonado ligeramente obsceno. Como, sí, Brian, has puesto piedras en tus pantalones. Idiota. Lisa se quejó en voz alta mientras masajeaba su delicado pie. Varias otras muchachas estudiantes de necromancia aparecieron de repente alrededor de Anzuo y Lisa, cada una mirando fijamente a él con ojos somnolientos y fríos. Su nariz había dejado de doler y sus lágrimas estaban finalmente bajo control. Anzuo se sacudió y se sentó en la hierba. Cuando miró a su alrededor, descubrió las miradas furiosas de las aprendices Amy y Athena, así como la maga novata Bella y, por supuesto, Lisa. Se podía percibir el peligro en el aire. Amy, Atenea y Bella palidecieron en comparación cuando estuvieron junto a Lisa. Tenían 16 o 17 años. Pero no eran muy bonitas. También estaban de muy mal humor, ya que su sueño de belleza había sido interrumpido. Idiota, ¿qué estás mirando? ¿Por qué hay piedras en tus pantalones? Dejaste en mi hermoso pie un enorme moretón. Me duele. Lisa puso sus manos en sus caderas y habló arrogantemente mientras miraba fríamente a Anzuo. El acto fue torpe, ya que tuvo que dar un salto sobre su pie izquierdo. Idiota eje. Anzuo se rió por dentro y puso una expresión inocente. Soltó un sonido tonto G después de que él mismo se levantó con alguna dificultad y dijo, claro que no. No tengo piedras en mis pantalones. Se dio la vuelta para que su trasero estuviese frente a las 4 muchachas estudiantes de necromancia y comenzó a bajarse los pantalones. Mientras hablaba, 4 gritos de pánico dividieron el aire antes de que él se bajara los pantalones completamente. Y el sonido frenético de pies corriendo siguió poco después. Brian, idiota. Súbete tus pantalones de inmediato o te voy a matar. Lisa gritó apresuradamente, pero se podía oír una nota de pánico en su voz. Oh, Anzuo respondió tontamente, pero siguió riendo siniestramente por dentro. Un puñado de pequeñas margaritas ingenuas. Veamos cómo puedo encargarme de ti. Después de ponerse los pantalones de nuevo, Lisa miró de cerca a Anzuo. Cuando las 4 muchachas se pusieron frente a él de nuevo, dijo, con ferocidad, puedo olvidar que hayas escondido piedras en tus pantalones. Pero, ¿qué planeabas hacer en el árbol de mi ventana en medio de la noche? Jeje. Sonó 2 risas sonoras y sonoras en respuesta a su pregunta. Anzuo señaló una bolsa desigual en una de las ramas del árbol. Para conseguir eso, ¿por qué estás persiguiendo una bolsa de basura en el medio de la noche? Lisa gritó airadamente mientras pensaba, a punto de estallar de la ira. En ese momento, el mago novato Bella suspiró ligeramente y le dijo a Lisa, «Hey Lisa, ¿no ves que Brian se ha vuelto loco? Parece que en lugar de matarlo, tu ghoul lo llevó a la locura en su lugar. ¿Para qué te enojas con un loco?» Athena parecía estar bastante soñolienta mientras cubría un bostezo. Oh, todavía hay clases mañana. Voy a volver a la cama. La mayor Lisa puede manejar esto.
Amy pareció compadecer a Ansuo mientras sacudía minuciosamente la cabeza, suspirando suavemente después de mirarlo brevemente. Ella no dijo mucho y se volvió para irse como bella. Si Ansuo no hubiera actuado como el idiota del pueblo, habría enfrentado la ira de estas tres niñas, además de Lisa. Pero como había perdido la cabeza, las tres chicas naturalmente no se molestarían con un loco. Así, lo dejaron solo y regresaron a sus cálidas camas. Cuando las tres alumnas se fueron, solo volvieron a ser Lisa y Ansuo. Lisa miró ferozmente a Ansuo y mordió sus palabras. Vuelve a tus asuntos. Te veré en 2 días. Hoy estoy cansada. Si te atreves a perturbar mi sueño de nuevo, te volveré loco con magia por segunda vez. No solo golpearte. Lisa lanzó una última mirada después de que terminó y se fue, caminando un poco anormalmente, dejando salir una suave exclamación de ¡ay! Esto duele. No puedo creer que ese idiota haya puesto piedras en sus pantalones. Él definitivamente se volvió loco por Migul cuando ella caminó a través de la puerta. El silencio descendió de nuevo cuando Lisa se fue. Ansuo sintió un temblor tardío de aprensión mientras la veía entrar. Lo bueno fue que Lisa no había usado magia de necromancia. De lo contrario, con su rango de mago novato, otro ghoul lo habría vuelto a matar. El alboroto terminó y Ansuo se despidió también. Maldijo entre dientes mientras traía cansadamente su cuerpo frágil y maltratado al almacén. Después de regresar a su almacén, él al azar barrió toda la basura de su cama y cayó en un sueño profundo. Al día siguiente, Ansuo dormía profundamente cuando la puerta del almacén se abrió repentinamente y sonó un fuerte ¡guau! Ansuo abrió sus ojos somnolientos y retorció su cuerpo para ver a un gordo que llevaba el uniforme de un muchacho de recados. Tenía el pelo corto y rubio, un ojo izquierdo muy verde, y señalaba a Ansuo con una expresión horrorizada. Tú, no pudo terminar su oración. Oh, es Jack. ¿Qué haces en mi habitación? Jack, un poco gordo. Tenía la misma edad que Brian. Jack era una de las pocas personas en la necromancia mayor que trató a Brian muy bien. Posiblemente debido a una sensación de miseria compartida. Jack vino de una familia indigente y su padre había enviado a Jack a la Academia de Fuerza Mágica Babilonia hace 2 años para ganar unas cuantas platas cada mes. Aunque Jack era un chico de recados como Brian, no había sido vendido a la Academia Babilonia. Era una persona libre, a diferencia de Brian, que había sido vendida a la escuela por los traficantes de esclavos. Aunque Jack también era un niño de recados y víctima de intimidación constante. Los estudiantes de necromancia no lo trataban como si trataran a Brian. Simplemente porque Jack no era un esclavo. Podían golpearle y gritarle, e incluso llevar a cabo algunos pequeños experimentos sobre él. Pero nunca lo atormentarían a muerte como si fueran un esclavo. En realidad, Brian siempre había envidiado a Jack. Un poco gordo, porque Jack podía comer todas sus comidas y no estar sujeto a intimidación inhumana. En cuanto al gordito Jack, fue solo con Brian que Jack fue capaz de encontrar ese poco más de confianza en sí mismo. Por lo que los 2 se llevaron fabulosamente. Me asustaste a muerte, Brian. No estás muerto. Eso es maravilloso. ¡Qué sangrienta maravilla! Estoy muriendo de hambre. Jack, ¿tienes algo de comer? Dámelo si lo haces. Lo devolveré más tarde. Ansuo se dio cuenta de que el gordito Jack no respondió después de que él había dejado de hablar. Y en realidad estaba mirándolo aturdido. 2 ojos pequeños parecidos a una judía miraban con curiosidad por el rostro carnoso.
Ansuo frunció el ceño y le preguntó con impaciencia. ¿Qué? ¿Soy tan guapo? Jack empezó a mirar aún más extrañamente a Ansuo. Tú nunca me has pedido comida en todos estos años. Solo comerías si te diera comida. Tampoco me has hablado así. Brian, eres un poco diferente. Un poco sorprendido. Ansuo recordó a Lisa y compañía. Habían sido incapaces de ver lo que era diferente de él. Pero Jack, ese tonto grasoso, lo había sospechado con la primera frase de Ansuo. Ansuo rebuscó en los recuerdos de Brian después de un tiempo. Y descubrió que Brian básicamente nunca hablaba con los estudiantes de necromancia. Hizo lo que la gente le dijo que hiciera sin interacción alguna. Pero Brian y Jack ocasionalmente hablaban entre sí. Cierto, la mayoría de las veces era Jack hablando y Brian escuchando. Los dos habían pasado mucho tiempo juntos. No era de extrañar que Jack hubiera descubierto rápidamente las diferencias. Ansuo pasó por alto el momento con una sonrisa y dijo: Fui golpeado por el ghoul de Lisa y casi muerto. Después de ese incidente, sentí que la forma en que vivía antes estaba equivocada y quería hacer un cambio. Jack exhaló un suspiro de alivio ante la explicación de Ansuo y asintió con la cabeza. Ya veo. Pensé que el ghoul te golpeó y te convirtió en un idiota. Ansuo. Aquí. Esto es un pan negro que he escondido. Tómalo y come. Es algo tan bueno que no murieras. Cuando todo el mundo pensaba que estabas muerto. Me dieron tus tareas porque aún no hemos encontrado un nuevo chico. Por eso he tenido que venir aquí muy temprano esta mañana. Yo estaba apurado y accidentalmente choqué con Baj. Me golpeó. Hasta tengo un moretón en el ojo izquierdo. Gordito Jack retransmitió felizmente cuando pasó un trozo de pan gris a Ansuo. Parece que estaba encantado de no tener que hacer el trabajo de Brian. Ansuo mordió violentamente un trozo de pan mientras miraba el moretón verde que rodeaba el ojo izquierdo de Jack. Habló furiosamente. Baj te golpeó de nuevo. Está demasiado lleno de sí mismo. Vamos. Vayamos a vengarnos. Jack se apresuró a saltar de miedo y contuvo a Ansuo usando su peso corporal. Exclamó. Brian, ¿estás loco? No estamos acostumbrados a esto. Ahora, Baj es un aprendiz de necromancia. No es la primera vez que nos golpean. Es suficiente cuando nos deja solos. ¿Qué venganza podemos obtener? Ansuo se rió fríamente. No te preocupes. Tengo mis métodos. Sí, estoy loco. Ahora todos los estudiantes de necromancia saben que estoy loco. Sí, estoy muy loco. ¿De quién tengo miedo? Ansuo bramó mientras arrastraba a Jack con orgullo fuera del almacén. El yuan mágico dentro de su cuerpo parecía circular más rápido. Capítulo 4. Pecho plano como un pan. En general, los estudiantes mayores de necromancia tendían a despertar temprano en la mañana y se apresurarían a prepararse, corriendo hacia el departamento de magia oscura. Jack estaba a punto de perderlo y no estaba dispuesto a participar. Pero sus temores se disiparon cuando escuchó el plan de Ansuo. Al final, Jack finalmente estuvo de acuerdo. Mientras recordaba que Ansuo estaba haciendo esto por él. Después de todo, ¿era menos hombre que Brian? Muchas estatuas de estudiantes ejemplares y notables de la Academia Babilonia fueron erguidas en los lados de un camino. Estas estatuas, fielmente reproducidas, eran más grandes que la vida y eran el orgullo de la Academia. Una de las tareas de Brian era limpiar estas estatuas todos los días. Había estado haciendo esto desde que tenía 10 años. Y tuvo que usar una pequeña escalera cuando era más pequeño. Solo después de completar esta ardua tarea se le permitía tomar un descanso para comer.
mientras sacaban el polvo de las grietas de una del bigote de una estatua de un archimago. Anzuo se volvió hacia Jack y le dijo, «Yo digo, Jack, ¿no sería bueno que nuestras estatuas pudieran ser erigidas aquí algún día?» Brian, no seas tonto. Solo somos niños de recados. Es suficiente que obtengamos una comida completa y no seamos golpeados todos los días. ¿Cómo podríamos convertirnos en magos? Oh, Brian, definitivamente eres diferente. Nunca habrías tenido pensamientos tan locos antes y no compartirías una idea tan mala. ¿Por qué no? Tenemos que tener el potencial y pagar un montón de monedas de oro para la matrícula a una escuela de magia con el fin de convertirse en un mago. Tenemos que pasar por innumerables niveles de entrenamiento y pruebas. Incluso los niños de familias nobles necesitan tener mucho potencial si quieren convertirse en un mago. Esto es imposible para nosotros los plebeyos. Oh, lo olvidé. Tú eres también un esclavo sin libertad. Eso es aún peor. No hay esperanza para ti en absoluto. Estamos en una escuela de magia en este momento y ni siquiera tenemos que pagar la matrícula. Jeje, este es un gran golpe de suerte. Si no, aprendemos algo de magia ahora. En el futuro, ¿cómo nos atreveríamos a decir que somos de la Academia de Magia y Fuerza Babilonia? Brian, no actúes tan confiado. No somos estudiantes. Solo somos niños. Y al menos puedo dejar la escuela en el futuro. Pero tú, nunca. Puedes irte. Jack estaba distraídamente limpiando la estatua del archimago Claire, sin su habitual atención al detalle y una cara llena de ambición. Jack, un poco gordo, pensó que Brian estaba siendo bastante extraño y así habló con franqueza. Ja, no hablemos de eso. Mira, esa bruja Lisa viene hacia aquí. Vamos a volver a trabajar. Anzuo miró a Lisa cojeando hacia ellos desde lejos. Y pensó que al menos Brian tenía algo que mostrar por sus 6 años de hacer recados para la academia. Él sabía las rutinas diarias de algunas personas. Lisa por lo general se despertaba más tarde. Y la mayor parte del tiempo, lentamente se arrastraba a las aulas sola. Hoy no fue una excepción. Estaba vestida con la túnica negra de mago hoy, con su pelo largo, suave y rubio esparcido descuidadamente sobre sus hombros. Parecía que no había dormido mucho la noche anterior, mientras seguía bostezando mientras caminaba. Lisa era bastante bonita, pero tal vez todavía no había terminado de desarrollarse. Desde que tenía solo 16 años. Su área del pecho no estaba tan bien redondeada. Se rumoreaba que Lisa también estaba muy disgustada con su pecho plano y había estado recientemente buscando soluciones. Anzuo y Jack observaron subrepticiamente a Lisa acercarse mientras seguían limpiando la estatua del archimago Claire con toda seriedad. Murmuraron el uno al otro mientras trabajaban, aparentemente ajenos a su presencia. De ninguna manera. Brian debiste haber escuchado mal. ¿Cómo podría haber dicho Baj esas cosas acerca de Lisa? Los dos habían estado murmurando en silencio cuando Jack levantó de repente su voz y exclamó. Sorprendido. Lisa había estado caminando distraídamente cuando oyó que alguien mencionaba su nombre. Su atención inmediatamente se concentró en esa declaración mientras miraba cautelosamente frente a ella. Todas las chicas querían saber lo que la gente decía de ellas a sus espaldas y Lisa no era la excepción. Incluso llegó a esconderse detrás de otra estatua, de modo que los dos no la veían y tenían miedo de hablar. Sus oídos se alzaron mientras miraba furtivamente las dos. Era ese medio loco, medio idiota Brian. Lisa todavía estaba enfurecida y quería ponerlo en su lugar. Pero primero, ella quería escuchar lo que Baj había dicho sobre ella.
Ansuo sonrió abiertamente y dijo, no he oído mal. De camino a la clase, Baj estaba diciendo a los otros estudiantes que el pecho de Lisa era tan plano como el pan. Jack tuvo que contener su risa con todas sus fuerzas tan pronto como escuchó esto. Su rostro se puso rojo y su cuerpo siguió temblando. Al otro lado de la estatua, el rostro de Lisa se oscureció de rabia. Sus lindos ojos lanzaron miradas de ira mientras sus lindos labios se convulsionaban y sus dientes nacarados rechinaban audiblemente. Tembló de rabia durante unos segundos y rápidamente se dirigió hacia el edificio del aula. Había olvidado por completo que había querido poner a Brian en su lugar. Jack ya no podía retener su risa mientras observaba a Lisa corriendo en la dirección opuesta. Su rostro púrpura de ira y de sangre. Ja 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 ja. Expulsó todas sus frustraciones con una risa explosiva. Él se rió cuando dijo, Brian, eres demasiado malo. Incluso nosotros, los chicos, demandados, sabemos que a Baj le gusta Lisa y que Lisa odia a la gente que se burla de su pecho. Mirando cómo estaba ahora, Baj está totalmente jodido. Ansuo soltó una carcajada siniestra al retirar inmediatamente sus pinceles. Olvídate de quitarte el polvo de Claire. Vamos a ver el espectáculo. El gordo Jack metió los cepillos con un gran gesto en la bolsa de tela de su cintura mientras tomaba el consejo de Ansuo. Él se rió. Vamos. Quiero ver a Lisa golpear a Baj. Se lo merece por golpearme esta mañana. Los dos muchachos de necromancia siguieron a Lisa de buen humor, corriendo rápidamente hacia el aula. Los estudiantes que pasaban por el camino estaban perplejos por su comportamiento, pensando que los dos cobardes habían despertado en el lado equivocado de la cama esa mañana. En la Academia de Magia y Fuerza Babilonia, la necromancia principal era una subcategoría del Departamento de Magia Oscura. Los estudiantes de necromancia usaban las mismas aulas que los que se especializaban en magia oscura. Y estudiaban todos los días bajo la tutela de sus maestros. Uno tenía que admirar la eficiencia de Lisa. Cuando Ansuo y Jack llegaron allí, ella ya había ventilado su vaso y estaba dando una paliza a Baj. Lisa, incluso los muchachos del departamento saben lo que siento por ti. ¿Cómo podría haber dicho algo malo sobre ti? ¿De quién oíste esto? Baj ya tenía una magulladura espectacular alrededor de su ojo izquierdo mientras esquivaba un ataque de flecha de hueso. Aprovechó el respiro para protestar rápidamente por su inocencia y parecía bastante desaliñado. Baj había golpeado severamente a Jack cuando éste se topó con él. Brian había sufrido aún más a manos de Baj. Baj era el hijo de 17 años de una familia noble pequeña. Pero él sostuvo el grado más bajo de aprendiz mágico. Él fue superado por un mago novato de mayor rango. Por no mencionar que estaba distraído porque le gustaba Lisa. No es de extrañar que fuese golpeado rápidamente cuando se enfrentaba a una Lisa iracunda. Eso no es asunto tuyo. Ni siquiera sabían que yo los oía. Así que debe ser cierto. Ya que eres tan malo. Siente mi ira. De hecho, Ansuo y Jack no habían querido que Lisa los oyera. Ansuo también era medio loco y medio idiota del pueblo. No había manera de que alguien así pudiera inventar tal mentira. Era también un esclavo de los deberes. No se atrevería a mentir, ya que tenía que ver con uno de los tabúes de Lisa. Ella nunca diría lo que oyó cuando otras personas estaban alrededor. Ella puso todos sus esfuerzos para enseñar a Baj una lección para que nadie se burle de ella de nuevo. Almas de los soldados caídos. Escuchen la llamada del heraldo oscuro y revelen su existencia. Lisa levantó su delgado brazo blanco hacia el cielo y cantó un encantamiento. Cuando terminó,
Aparecieron delante de ella dos guerreros blancos y esqueléticos con cuchillos de hueso. Ellos se apresuraron a buscar a Baj con sus cuchillos en alto cuando ella le señaló. Ansuo se quedó boquiabierto mientras observaba al margen. Esta era la primera vez que veía la misteriosa necromancia mágica acción con sus propios ojos. Su cuerpo a punto de estallar en curiosidad. Centró sus ojos y atención en la acción. El enfoque de Lisa no es tan malo para poder convocar a dos guerreros esqueléticos. El departamento de necromancia es débil como el infierno. Para empezar, sus estudiantes no están unidos. No es de extrañar que la necromancia sea uno de los más débiles departamentos de la academia. ¿Qué mancha el departamento de magia oscura? Los estudiantes del departamento de magia oscura comenzaron a charlar después de que Lisa hubiera convocado a los dos guerreros esqueléticos. De sus conversaciones, Ansuo aprendió que la misma magia podría dividirse en 5 niveles diferentes basados en el nivel de concentración. Sí, un archimago nigromante con gran enfoque usaba el canto para invocar esqueletos. Podría convocar aún más guerreros esqueléticos. Baj estaba extremadamente deprimido y maldijo interiormente al que inició el rumor un par cientos de veces. Si Baj hubiera practicado encantamientos de magia oscura y hubiera tenido suficiente concentración, entonces Ansuo y Jack no podrían disfrutar del espectáculo que estaban viendo actualmente. Los guerreros esqueléticos lo persiguieron frenéticamente por todo el lugar. Baj finalmente tuvo que usar la misma magia para invocar un pequeño esqueleto. Un hombre y un esqueleto comenzaron a luchar contra los otros dos esqueletos. Otros estudiantes del departamento de magia oscura se rieron en voz alta cuando vieron a Baj en un lío semejante. Baj fue afectado por las bromas y perdió su enfoque, resultando en uno de los guerreros esqueléticos de Lisa pisoteándolo en el intestino. Su rostro se volvió púrpura de dolor y se hundió lentamente en el suelo. Lisa se apresuró a detener sus esqueletos cuando vio que Baj había sido golpeado y el esqueleto estaba levantando su cuchillo para terminar el trabajo. Envió los esqueletos de nuevo a otra dimensión. Después de todo, no era una pelea hasta la muerte. Y la academia prohibía esas peleas de todos modos. Lisa no se atrevió a realmente lastimar a Baj. Y la mayor parte de su ira se había apaciguado por la lesión de Baj. Baj se levantó y envió su esqueleto a otra dimensión. Él barrió su mirada alrededor y vio que delante de él, Ansuo y Jack también se estaban riendo alto de él. Baj ya se sentía muy enfurecido y pisoteaba con furia, maldiciendo: «Ustedes dos sirvientes de bajo nivel se atreven a reírse de mí». Baj no se atrevió a desahogar su ira contra Lisa, y menos aún a sus mayores del departamento de magia oscura que lo rodeaban. Solo pudo exhalar algo de su cólera sobre los dos chicos, y la visión de ellos riéndose de él solo lo abrumó aún más. Lisa casi había satisfecho su ira cuando vio que Baj la ignoraba y se concentraba en otra cosa. Esto despertó su rabia de nuevo mientras ella cantaba fríamente: «Oh eterna oscuridad, concédeme el poder de la muerte. Inflija el dolor del alma en su cuerpo. Agonía del alma». Una nube oscura de gas se formó cuando Lisa terminó y voló hacia Baj. El gas seguía desplazándose mientras flotaba por el aire y finalmente se materializaba como una llama negra pulsante. La expresión de Baj cambió cuando se volvió para ver la llama mágica de la agonía del alma disparando hacia él después de que oyó a Lisa cantar el encantamiento. De repente se volvió y corrió hacia Ansuo y Jack como si hubiera pensado en algo. Justo cuando la agonía del alma estaba a punto de golpearlo, él se agachó y rodó por el suelo.
El plan de Bach funcionó. El felizmente risueño y totalmente indefenso Ansuo observó cómo Bach de repente rodó delante de él y la agonía del alma cayó sobre el cuerpo de Ansuo. Los ojos de Ansuo rodaron hacia atrás cuando su cabeza de repente le dolió y cayó hacia atrás directamente al suelo.